Hola, bienvenidos al siguiente tutorial. Tenemos el siguiente caso. Tiempo empleado por un grupo de ingenieros en revisar las medidas topográficas de un campo. Primero vamos a averiguar cuántos ingenieros tenemos. Para ello vamos a usar la fórmula igual contar. Doble clic y seleccionamos los datos que queremos contar. En este caso tenemos 35 ingenieros. Muy bien, vamos a encontrar el valor máximo con la fórmula igual max. Diseñamos o enseñamos el rango. Excel nos está mostrando que el valor o el tiempo máximo ha sido de 3.7. Vamos a encontrar el tiempo mínimo con la fórmula igual min. Selecciono todo el rango de datos donde deseo encontrar el valor mínimo. En este caso es 0.2. El rango es la medida entre el máximo menos el mínimo. En este caso 3.5. Vamos a calcular el número de intervalos. Para encontrar el número de intervalos existen diferentes fórmulas. La más usada es la siguiente. Igual 1 más 3.3 por el logaritmo decimal de la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? 35. Vamos a tener 6 intervalos. Entonces empiezo con intervalo 1, intervalo 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Muy bien, vamos a ir construyendo los intervalos. Entonces por acá voy a tener el límite inferior de un intervalo y el límite superior de ese intervalo. Pero para poder construir el intervalo necesito saber la amplitud. Y para encontrar la amplitud va a ser igual a... Para encontrar la amplitud va a ser igual el rango entre el número de intervalos. Vamos a tener 6 intervalos. Entonces cada intervalo va a tener una amplitud de 0,6. Empezamos a construir igual el valor mínimo. El límite superior del primer intervalo va a ser igual al mínimo más la amplitud. El segundo intervalo va a ser igual, empezamos del máximo del límite superior del primer intervalo y le vamos a agregar la amplitud más la amplitud. Para poder jalar a la fórmula voy a tener que fijarlo con F4. Entonces voy a tener los siguientes intervalos. Primer intervalo va a ir desde 0.2 a 0.8. Segundo intervalo 0.8 a 1.14. Y así sucesivamente. Construyendo los 6 intervalos. Empiezo con el valor mínimo y termino con el valor máximo. Se recomienda que el último valor sea cerrado. Entonces se ingresa el valor desde el teclado 3.7. Vamos a calcular ahora la marca de clase. La marca de clase se representa por una X y eso es igual a la semisuma de los límites entre 2. Tenemos la marca de clase para el primer intervalo y así para los siguientes intervalos. Vamos a reducir el número de decimales para no trabajar con muchos. La frecuencia absoluta las puedo encontrar contando cuántos valores encuentro en el primer intervalo, o sea, desde 0.2 a 0.8. Tendríamos que ir contando cuántos datos de estos están en el primer intervalo. Pero existe una forma mucho más rápida y para ello vamos a hacer uso de la siguiente función. Voy al menú datos y encuentro el botón análisis de datos. Si es que no encuentro este botón análisis de datos porque mi computadora no lo tiene, entonces me voy a archivo, opciones, complementos. Acá abajo tiene que decir complementos de Excel, ir, y tiene que estar habilitado herramientas para análisis con un check. Si no lo está, tenemos que habilitarlo. Y finalmente aceptar. Yo no voy a aceptar porque ya tengo habilitado ese botón. Entonces, doy clic en el botón análisis de datos
Me voy a histograma, aceptar, rango de entrada. Rango de entrada voy a escoger toda la base de datos. Rango de clases, voy a escoger el límite superior. Si deseo crear el gráfico de una vez, activo para crear gráfico y aceptar. Entonces Excel me extrae la frecuencia. Estos son los valores que voy a necesitar. Esta es la frecuencia absoluta. Control C. Copio la frecuencia. Entonces copio esa frecuencia y la pego. Tengo el total de frecuencia. Encuentro con la fórmula autosuma. Esta es la muestra. Excel entonces acaba de haberme ayudado para encontrar las frecuencias para cada uno de los intervalos. En el primer intervalo tengo 8 ingenieros que se demandaron tiempo entre 0.2 y 0.8 horas, 14 ingenieros entre 0.8 y 1.14 y así sucesivamente. La frecuencia relativa va a ser igual a cada valor entre el total. Para poder pegar la fórmula lo fijo con F4. Y como vimos en los tutoriales anteriores, esto se expresa en porcentaje. Las acumuladas, la primera acumulada es idéntica, la segunda acumulada es la suma de la anterior con el correspondiente y así sucesivamente para el resto. La acumulada relativa es idéntica a la primera H, la que sigue es la anterior más la correspondiente y así sucesivamente para el resto de valores. Lo que nos quedaría entonces es ahora interpretar qué significará esta frecuencia. Esta frecuencia nos da a entender que 7 ingenieros les tomó el tiempo entre 1.4 y 2.0 horas para evaluar ese proyecto. Este 9% que significará, el 9% de los ingenieros le tomó el tiempo entre 2.0 y 2.5 para evaluar dicho proyecto. Una acumulada. A ver, este 32 ingenieros les tomó tiempo entre 0.2 y 2.5 horas para evaluar ese proyecto. En porcentajes, el 83% de los ingenieros se tomó tiempo entre 0.2 y 2.0 horas. Bien, en forma similar van a seguir trabajando los ejercicios que queda para esta semana. Nos vemos en los siguientes tutoriales.